En el video anterior dimos una introducción a los cálculos de burbuja y de rocío, así como la presentación de los algoritmos para cada caso. 4 casos dependiendo de los datos que se tienen y los que se quieren calcular. Vamos a revisar un ejemplo que viene en el libro Introducción a la termodinámica en ingeniería química, Smith, Van Ness, Abbott. En este ejemplo se muestran los 4 casos, por lo tanto tenemos resultados para cada uno de ellos y podemos corroborar que nuestro programa esté corriendo de forma correcta. En lo que nos tardaríamos bastante, vamos a tardar menos de algunos minutos en calcular todo lo que se requiere. Los programas están codificados de una forma bastante amigable para el usuario porque se piden todos los datos de acuerdo a lo que se necesita, entonces el usuario puede intuir lo que debe de proporcionarle. Voy a leer el ejemplo para que sepamos qué es lo que se nos requiere. Para el sistema de metanol, compuesto 1, y acetato de metilo, compuesto 2, las siguientes ecuaciones dan una correlación razonable para los coeficientes de actividad. En este caso, los coeficientes de actividad están en función de la temperatura. Mi ejercicio me los da como siguen. Logaritmo natural del gamma 1 es igual a por la fracción líquida del compuesto 2 al cuadrado, mientras que el logaritmo natural de la gamma 2 es igual a por mi fracción líquido del compuesto 1 al cuadrado, en donde a es igual con 2.771 menos 0.00523 por la temperatura. Yéndonos a la codificación de los programas, en el caso en que yo esté calculando una presión y mi temperatura permanezca constante, realmente no importa mucho en qué parte del programa yo coloque mi cálculo de coeficientes de actividad, porque mi temperatura realmente no cambia. En este caso lo puse aquí, el algoritmo más sencillo para el cálculo de la presión de burbuja. Aquí está. Realmente no hay mucho problema. Solo hay que considerar este detalle cuando lo que vamos a calcular es la temperatura, recordando que al principio en estos algoritmos calculamos una temperatura promedio hasta llegar al valor real de mi temperatura, ya sea de burbuja o de rocío. Entonces tenemos que considerar en este proceso y en este ciclo también a los coeficientes de actividad porque se ven afectados por el valor de la temperatura. Continúo leyendo el problema. Además, las ecuaciones de Antoine proporcionan las presiones de vapor siguientes. En este caso me dan las ecuaciones de Antoine ya con los valores de las constantes sustituidos. Mi programa normalmente se basa en las constantes que aparecen en el apéndice del libro Introducción a la termodinámica en ingeniería química, en donde la ecuación de Antoine está dando mi presión en kilopascales y pidiendo la temperatura en grados Celsius. En este caso me dice que la temperatura es en kelvins y la presión de vapor está en kilopascales. ¿Por qué no hay problema? Porque las constantes me las están dando. Yo no podría buscar estas constantes en mi apéndice de mi libro porque estas constantes estarían basadas a la temperatura en grados Celsius. Pero como en este caso me las están dando, ya está considerado este detalle y no habrá ningún problema. Los resultados serían correctos. Mi primer inciso me pide la presión y la composición en la fase vapor.
dándome así la temperatura constante de 318.15 Kelvin y mi fracción fase líquida de mi compuesto 1, que es de 0.25. Dándonos nuestra composición fase líquida del compuesto 1, nosotros ya sabemos que se trata de un cálculo de burbuja. Cuando la temperatura es constante, sabemos que lo que requerimos es calcular la presión. La presión cuando mi fracción líquido es de 0.25 para mi compuesto 1. Es bastante útil tener un documento donde se tengan los programas, donde se tenga aparte una hoja donde calcular, porque las variables van siendo guardadas y cualquier cosa nosotros podemos calcular después fuera del programa en base a estas variables, entonces es bastante útil. Corremos el programa. En este caso, la aplicación que estoy utilizando para la grabación de este video es un poco limitante y no va a aparecer la ventana que a mí me está apareciendo ahorita. Me indica lo siguiente: para el cálculo de las presiones de saturación por la ecuación de Antoine, ingresar las constantes correspondientes a cada sustancia pura. Es una ventana pequeña que me aparece, entonces le doy OK. Y bueno, ya ustedes lo están viendo en pantalla, eso es lo que me indica mi programa. Ahora me está apareciendo otra pequeña pantallita en donde me está pidiendo mi constante A del compuesto 1. Como les decía, el ejercicio ya nos da estas constantes sustituidas, pero con la forma general de la ecuación de Antoine nosotros ya sabemos cuál representa, qué número representa la constante A, cuál representa la constante B y cuál representa la constante C. Entonces simplemente las localizamos y las sustituimos. Y listo. El programa corrió con todos los datos necesarios y obtuvimos ya nuestra presión de burbuja, así como la composición de la fase vapor de mi compuesto 1 y de mi compuesto 2. Corroborando con los datos que se obtuvieron en el libro, resulta que fue correcto. El segundo inciso nos pide la presión, pero en este caso, en vez de requerir la composición fase vapor, se requiere la composición fase líquida, dándonos como dato la composición fase vapor del compuesto 1 de 0.6 a una temperatura igual que la anterior de 318.15 Kelvin. ¿Qué significa? Que lo que vamos a hacer ahora es un cálculo de rocío, porque lo que tenemos es la composición en la fase vapor. Nos vamos a nuestro programa para cálculo de rocío. En este caso lo que vamos a calcular es la presión rocío. En este momento me está apareciendo una ventana que me dice lo mismo que mi programa anterior, por eso mencionaba que el programa es bastante interactivo. Para el cálculo de las presiones de saturación por la ecuación de Antoine, ingresar las constantes correspondientes a cada sustancia pura. Ingresamos las constantes.
Aquí me está indicando iteración. Suponemos un valor para los coeficientes de actividad 1, situación que explicaba en el video anterior. Recalculando coeficientes de actividad con el modelo de Margulies. Y listo. Una cosa súper rápida. Obtuvimos como presión de rocío 62.9 kilopascales, lo cual es correcto de acuerdo con el libro, así como también es correcta la composición molar de la fase líquida de mi compuesto 1 y el valor de mis gamas coeficientes de actividad. El inciso C nos proporciona una presión constante de 101.33 kilopascales y una composición fase líquida de mi compuesto 1 de 0.85, pidiéndonos así la temperatura cuando mi compuesto 1 presenta esta composición fase líquida y mi composición fase vapor del mismo. Esto significa que vamos a hacer un cálculo de burbuja, ya que nos proporcionan la composición fase líquida, pero en este caso de temperatura de burbuja, porque mi presión es la que se mantendrá constante. Nos vamos a nuestros programitas, buscamos temperatura de burbuja, ingresamos la presión constante, ingresamos nuevamente las constantes para la ecuación de Antoine, el valor de mi composición fase líquida y listo, así de rápido. Corroboramos los valores. Son correctos. En este libro hay un detalle. Yo tengo la edición número, me parece que es la edición número 7. Déjenme corroborarlo. En esta edición, si es la 7ª edición, en esta edición hay un error. En este ejercicio precisamente hay un error en los valores de la temperatura y las presiones de saturación. Sin embargo, las composiciones de la fase vapor coinciden con las que yo estoy obteniendo, lo que significa que debieron haber obtenido también los mismos valores para la presión de saturación, porque de no ser así serían estos distintos. La nueva edición ya tiene corregido este detalle, entonces si no concuerda el valor de temperatura y de presiones de saturación es por esta situación, pero el cálculo es correcto. El inciso D nos da igual una presión constante de 101.33 kilopascales, pero en este caso nos proporciona la composición de la fase vapor de mi compuesto 1, que viene siendo 0.4. Como nos está dando esto como dato, sabemos ya que es un cálculo de rocío, pero en este caso un cálculo de temperatura de rocío. Nos vamos a nuestros programitas, buscamos temperatura de rocío y comenzamos a ingresar datos. Mi presión del sistema, mis constantes de Antoine, mi composición fase vapor, que es de 0.4. El programa me indica que se inicia una iteración
Si se observa, se va describiendo exactamente lo que se está haciendo y eso es bastante útil en caso de que en algún problema, equilibrio vapor-líquido, se nos cambie un detalle en el código del programa. Vamos a identificar específicamente esa parte y poderla editar. Y listo, obtuvimos los resultados. Corroborando con el libro, todos los resultados son correctos. Con una temperatura de rocío de 326.69 Kelvin. Tardamos muy poquito, el video lleva 16 minutos con todo y explicación, haciendo los 4 casos, los 4 tipos de cálculos. Cuando realizando todas estas iteraciones por nuestra cuenta llevaríamos bastante y sería un poco engorroso, sería bastante confuso de repente. Como decía, este programa es bastante interactivo, nos piden las cosas exactamente como se necesitan y se especifica qué es lo que se está haciendo en el momento. En caso de que se quiera editar, simplemente se van a las páginas para cada uno de los programas. En este caso tenemos aquí presión burbuja, presión rocío, temperatura de burbuja y temperatura de rocío. Todos los programas codificados de acuerdo con los algoritmos previamente expuestos. En caso de que haya alguna duda, checar el video anterior. Se explica bastante bien los pasos que se siguieron para la codificación y bueno, simplemente detalles que tienen que ver con cómo expresar ciertos pasos en la Texas Inspire, pero es bastante intuitivo, no es mayor ciencia. Simplemente lo más complicado para la codificación sería el inicio de los ciclos, pero como tal es una situación bastante sencilla que al final aplica para varios programas y una vez se realice el primero va a ser más sencillo el siguiente. Por mi parte es todo. Hay otros programas más que explicar para el cálculo del coeficiente de fugacidad y la fugacidad. En el siguiente video estaremos explicándolos. Son solamente 2. De igual forma, los dos nos dan los mismos resultados, pero son métodos distintos e incluí un programa para cada uno de ellos. Sin más por el momento, sería todo de mi parte. Muchas gracias.